algún amigo les platicó cómo sucedieron las cosas, es la forma en que van ustedes a hacer el diagnóstico. Estas son, en el electroencefalograma, las principales alteraciones que producen evidencia de crisis convulsivas. La primera es la onda aguda. La segunda, la B, son las puntas. La C nos está marcando el complejo punta-onda. Vean ustedes cómo viene una punta y después viene una onda. El D nos está marcando muchas puntas, se le llama polipuntas. Y el E, polipunta onda. Estas son las 5 principales características de las crisis convulsivas en el electroencefalograma. La cuarta cosa que quiero que aprendan es que si ustedes hacen el diagnóstico clínico de crisis convulsiva o de crisis epiléptica, lo primero que van a hacer es pedirle un electroencefalograma. Si el electroencefalograma les resulta normal, escúchenlo bien, no se descarta el diagnóstico de crisis convulsiva. En el electroencefalograma normal no descarta el diagnóstico de crisis convulsiva si la clínica así lo indica. ¿Eso les quedó claro? Entonces, como ven aquí en este diagrama, existe una sensibilidad para recabar actividad epileptiforme en un primer electroencefalograma nada más del 29 al 55% de los casos. Si le hacen un segundo electroencefalograma, aumenta un 20%. De tal forma que cuando haya mucha duda, incluso se tiene que hacer un video electroencefalograma como los que vimos, donde tienen que ingresar al paciente, ponerle los electrodos y estarlo grabando. ¿Sí? El tratamiento básicamente se divide en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El día de hoy nos toca ver tratamiento médico. Entonces, el tratamiento médico en sí se basa en medicamentos antiepilépticos. Y los medicamentos antiepilépticos básicamente se dividen en medicamentos de primera línea, que son medicamentos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que han demostrado su efectividad y que en general son de un precio más accesible. Y el otro grupo de antiepilépticos se le llama antiepilépticos de nueva generación. Estos antiepilépticos de nueva generación tienen la característica de que la mayoría de ellos no necesita tiempo de latencia prolongado para hacer su efecto, a diferencia de los de primera línea. Y la otra diferencia que tiene es de que no necesitan tener una monitorización de los niveles en sangre, a diferencia de los de primera línea. Fíjense bien, lo que yo quiero a continuación es analizar estos casos específicos. ¿Cuándo dar tratamiento en la infancia, en el adulto? ¿Qué pasa si la mujer está embarazada? ¿Qué pasa si es la primera crisis? Y el estado epiléptico, que creo lo vamos a ver la próxima semana. El tratamiento médico entonces se basa en el tipo de crisis, en la eficacia y tolerancia del medicamento, en la accesibilidad del medicamento y de preferencia cuando se decide iniciar un tratamiento, generalmente se prefiere usar un solo medicamento. Se le llama monoterapia.
Vean ustedes, lo que quiero que aprendan es esto. ¿Qué pasa si les llega un paciente que dice, yo había estado normal toda la vida y tuve una crisis que es de estas características? Y ustedes determinan que esa crisis es una crisis epiléptica. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se le da tratamiento o no se le da tratamiento? Lo que dicen las guías de práctica clínica es que no existe un consenso si dar tratamiento o no dar tratamiento. Va a depender la edad del paciente, el riesgo de recurrencia y sobre todo la actividad laboral. Y el ejemplo más clásico que les pongo siempre, no es lo mismo que les llegue un paciente que está en la primaria, por ejemplo, que les diga a la mamá, ¿sabe qué, doctor? Pues tuvo una crisis con estas características, que ustedes le hagan el electroencefalograma y bueno, se los confirma. Y entonces ustedes deben de decidir si iniciar el tratamiento o no iniciarlo el tratamiento, porque nada más ha tenido una crisis. En este caso incluso pudiese decidirse no iniciar tratamiento y esperar. ¿Por qué? Porque no va a suceder absolutamente nada. Una crisis convulsiva tiene bajo riesgo de producir alguna alteración mayor. Pero ¿qué pasa si el que les llega no es el niño que va en la primaria, sino es un adulto cuyo trabajo es ser chofer de tráiler? Pues no le pueden decir, ¿sabe qué? No tome tratamiento, no pasa nada. Porque si vuelve a tener una crisis, entonces puede provocar una catástrofe. Entonces, a eso me refería de valorar el riesgo en cada caso. Lo que sí se sabe es que existe un riesgo de recurrencia de la primera crisis del 40% en el primer año, de 10% en el segundo año, y que si ustedes inician un tratamiento con fármacos antiepilépticos, esto va a disminuir el riesgo a la mitad, es decir, al 20% y al 5% respectivamente. Entonces, tienen que valorar todo esto, pero lo que sí está en las guías de práctica clínica es que pueden decidir darle tratamiento o no darle. Las dos son válidas. Entonces, no existe consenso si iniciar o no iniciar tratamiento en la primera crisis. Los medicamentos más utilizados, los de primera línea más utilizados para las crisis focales son la carbamazepina, la fenitoína,